Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. Influencers científicos. El día de hoy les vamos a hablar sobre la técnica de PCR. Y para realizar este video nos encontramos afuera del CEIP, que es donde llevamos a cabo esta técnica. Acompáñenos. PCR son las siglas por las que se conoce a la reacción en cadena de la polimerasa, una técnica que fue inventada por el bioquímico estadounidense Kary Mullis en 1985 y recibió el premio Nobel en 1993. Esta técnica permite amplificar regiones específicas del ADN en laboratorio. El método utiliza secuencias cortas de ADN llamados cebadores para seleccionar la parte del genoma a amplificar. La temperatura de la muestra se sube y se baja repetidamente para ayudar a la enzima de replicación del ADN a duplicar la secuencia que está siendo copiada. Con esta técnica se pueden producir millones de copias de la secuencia en estudio en solo unas pocas horas. Depende de una ADN polimerasa termoestable, llamada Taq polimerasa, y requiere de cebadores de ADN diseñados específicamente para la región de ADN de interés. El objetivo de la PCR es producir suficiente ADN de la región blanco para que pueda analizarse o usarse de alguna otra manera. Por ejemplo, el ADN amplificado por PCR se puede secuenciar, visualizar por electroforesis en gel o clonar en un plásmido para otros experimentos. Una base nitrogenada, adenina, timina, guanina o citosina, que es complementaria con la base de la otra cadena, de tal forma que el ADN se estructura de una forma doble hélice. La complementaria entre las bases está dada por los puentes de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas, generando estabilidad a la doble hélice. La carga eléctrica del ADN es negativa y está dada por los grupos fosfato. En la PCR, el templado son las cadenas de ADN que se separan y funcionan como molde para que la enzima sintetice las nuevas cadenas que llevan la secuencia blanco de interés. Por su parte, el ADN polimerasa se encarga de la catálisis de la reacción, sintetizando las nuevas cadenas del ADN que llevan la secuencia blanco. La enzima más usada con frecuencia se llama Taq ADN polimerasa, que proviene de una bacteria termófila llamada Thermus aquaticus, la cual vive en condiciones de temperaturas muy altas y por eso su ADN polimerasa es capaz de soportar ese tipo de temperaturas. El rasgo que distingue a esta enzima bacteriana de otra ADN polimerasa de otros organismos es su capacidad para mantener su funcionalidad a temperaturas altas, por lo que se le considera una enzima termoestable. Normalmente casi todas las enzimas que se venden comercialmente son eficientes y generalmente cuando fallan lo hacen por una manipulación incorrecta del usuario. Para que la enzima funcione con alta especialidad y la reacción transcurra exitosamente, también se necesitan de los elementos ya mencionados como primers, DNTPs y magnesio, buffer y agua. Los primers son secuencias de oligonucleótidos que flanquean y delimitan la secuencia blanco que se desea aplicar y son complementarios a esta. Generalmente su tamaño oscila entre los 15 y 25 pares de bases y la cantidad de guanosina-citosina no debe de ser más de 55% de la secuencia. Si no se respetan estas reglas, existe la posibilidad de la formación de dímeros de primers, es decir, de productos inespecíficos. Esto repercutirá en el rendimiento de la reacción, así como en la especificidad de productos esperados. Son dos secuencias diferentes de primers las que se utilizan en la PCR, una denominada forward o sentido y otra reward o antisentido. Ambas deben de estar diseñadas para que se extienda por la Taq polimerasa en dirección 5'-3', con la finalidad de garantizar la formación de un complejo estable entre el templado y los primers. Hoy en día existen programas informáticos para diseñar primers con alta especificidad, por lo que se evita la formación de productos inesperados. Incluso hay laboratorios de biología molecular que se dedican a diseñarlos, sintetizarlos y validarlos para garantizar su especificidad, facilitándole el trabajo a los usuarios que solo eligen el de su interés y lo mandan a comprar. Por su parte, los DNTPs son los ladrillos o bases nitrogenadas con los que la Taq polimerasa construyen las nuevas cadenas de ADN.
Son factores importantes que ayudan a la especificidad de la reacción. Por ello es importante que su concentración sea la adecuada, ya que de lo contrario puede afectar la función de la Taq polimerasa. Normalmente se utiliza una concentración que oscila entre los 0.2 y los 0.1 micrómetros. El buffer de la solución amortiguadora que se le usa es la reacción y generalmente está compuesto por tris HCl, cuya concentración final del trabajo debe ser 1 por. También se usan otros buffers de composición distinta como son fácilmente comprados en el mercado. El magnesio es un cofactor enzimático que influye en la especificidad de la reacción. Por eso debe de tener una concentración adecuada para que no afecte su rendimiento de la Taq polimerasa. Regularmente su concentración oscila entre los 0.5 Bueno, ya nos encontramos dentro del CEIP, en el Laboratorio de Estructura, Función e Ingeniería de Proteínas, a cargo de la doctora Eva Villegas, que amablemente nos prestó las instalaciones para poder realizar la técnica de PCR. que es la técnica de reacción en cadena de la polimerasa. Ya tenemos los reactivos para realizarlo y ahorita les vamos a enseñar cuáles son. Acompáñanos. Bueno, es importante que al realizar nuestra reacción nos pongamos guantes porque si no vamos a contaminar nuestros reactivos. Nuestros resultados pues pueden salir mal o confusos. Los reactivos que necesitamos para realizar esta técnica es buffer 10X, DNTPs, oligo forward, oligo reverse, el DNA que nos va a ayudar a que nuestros oligos se peguen, agua, Taq polimerasa y cloruro de magnesio. De cada uno vamos a necesitar del buffer 5 microlitros, de DNTPs 5 microlitros, oligos 0.75 microlitros para cada uno, de DNA 1 microlitro, de agua 31.33 microlitros, de Taq polimerasa 1.2 microlitros y de cloruro de magnesio 5 microlitros. Esto nos va a dar un total de 50 microlitros y lo vamos a separar en tubitos especiales para PCR, que son estos pequeños, en cuatro tubos. Es importante que nuestros reactivos estén en hielo para que no se nos degraden. Y bueno, vamos a comenzar por esto. Otra cosa que es importante mencionar es que en el mix la Taq polimerasa es lo que va al último, es decir, ya cuando vayamos a meter al termociclador es lo que vamos a añadir al último y vamos a añadir todos nuestros reactivos también, pero al final DNA. El DNA que vamos a utilizar es de levadura. Ya tenemos listo nuestro mix, entonces lo vamos a pasar a nuestros tubitos. Bueno, una vez que tenemos nuestros 4 tubitos con nuestros reactivos, vamos a configurar el termociclador. Aunque bueno, el termociclador ya se encuentra configurado, solo tenemos que, solamente les vamos a mostrar los ciclos, las temperaturas y demás. Nada más que se termine de cargar. Una vez que ha cargado, le tenemos que poner donde dice Fire y le vamos a mover donde dice Mar y posteriormente a donde dice PEP. Nos va a aparecer como una grafiquita con las temperaturas. Primeramente tenemos como nuestro primer paso, que será la parte
desnaturalización, que es una temperatura de 94 y con un tiempo de 2 minutos. Posteriormente pasamos a nuestro primer ciclo, que es de 94 por 1 minuto, a nuestro segundo ciclo, que es de 55 centígrados por 1 minuto, y a nuestro tercer ciclo, que es de 72 por 1 minuto. Después tenemos otros dos que no forman parte de ese ciclo, pero es importante mencionarlos. Tenemos el de 72, que es por 10 minutos, y el de 6, que es por 4 centígrados por 50 minutos, que es lo que nos va a ayudar a estabilizar nuestras muestras. Antes de meter la TAC, que diga los reactivos, nuestros tubitos, tenemos que agregar nuestra TAC polimerasa. Es importante mencionar que tienen que estar bien tapados nuestros tubitos. Entonces le vamos a poner en donde dice, posteriormente vamos a dar inicio al termociclador y vamos a esperar aproximadamente unas 3 horas en lo que termine el proceso. Bueno amigos, y de esto no ha sido todo, porque ya que existe una variante de lo que es el PCR, el cual viene siendo el RT-PCR. La reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa RT-PCR, del inglés Reverse Transcription Polymerase Change Reaction, es una técnica que se utiliza para la detección y amplificación de ARN. Permite estudiar la expresión de determinados genes, su traducción a proteínas. En primer lugar, se extrae el ARN total de las células en estudio y se separa la fracción correspondiente al mensajero, ARN mensajero. Tras purificarlo, el ARN se transcribe a ADN mediante una transcriptasa inversa. Por cada molécula de ARN se sintetiza una molécula de cDNA monocatenaria que posteriormente se ha de convertir en bicatenaria utilizando una ADN polimerasa. La RTTH-ADN polimerasa de Thermus thermophilus es una enzima recombinante y termoestable que actúa como transcriptasa inversa y como ADN polimerasa simultáneamente. A partir de aquí se aplica la técnica de PCR, lo que permite una detección de la expresión de ARN mensajero mucho más sensible que con Northern Blot. La secuencia del fragmento amplificado se determina mediante la secuenciación automática de ADN. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Si les ha gustado, dejen su dedito arriba, suscríbanse y activen la campanita